Buenas tardes, a nombre de la Universidad de El Salvador, por parte de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Humanidades, asimismo con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y de la Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Tenemos el agrado de tener el día de hoy una conferencia magistral denominada América Latina y el orden mundial pospandemia, con una de las personalidades y académicos más interesantes e importantes del pensamiento crítico latinoamericano, a quien le damos la bienvenida al doctor Atilio Borón, que nos va a disertar sobre esta temática, sobre esta problemática de carácter social, con aristas políticas, con aristas económicas, y obviamente en referencia a los parlamentos y a las perspectivas de buscar iniciativas propias de la función en torno a la salud pública y sanitaria desde diferentes perspectivas y con la participación activa de la población. Es un honor estar con todos ustedes también que se están conectando en las diferentes plataformas de la Universidad de El Salvador, así como también en algunas de las radios comunitarias de ARPAS que se han enlazado a esta iniciativa, así como también saludamos a organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales que están participando como público en general en esta actividad de carácter académico. Tengo el honor de presentar en este sentido a el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, el PhD Raúl Ascúnaga, quien dará inicio e inauguración a esta actividad. Doctor. Gracias, Ricardo. Un cordial saludo y la más cordial bienvenida al doctor Atilio Borón. Es un placer enorme para esta casa de estudios contar con la participación de un connotado académico, quien ha aportado a la teoría crítica latinoamericanista y quien sin duda en estos 30 minutos nos brindará una panorámica de la situación continental para nuestra América Latina. Igualmente, un saludo para el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, el maestro Oscar Wilman Herrera, y para el maestro Rafael Paz Narváez, el secretario de posgrados de la facultad. Ricardo, nuevamente agradecerte la oportunidad y reconocer este esfuerzo para todos los compañeros y compañeras universitarios y no universitarios que nos escuchan. La universidad, con este tipo de actividades y teniendo la participación de intelectuales como Atilio Borón, se aproxima al anhelo de ser el articulador entre la sociedad, la cultura y la academia. Es una pretensión de nuestra casa de estudios vincularnos con aquella gran generación de los años 60 en nuestra Universidad de El Salvador, dirigidos por Fabio Castillo, intelectuales también y artistas comprometidos como Roque Dalton, como Jorge Arias Gómez y muchos otros hombres y mujeres que han definido con su aporte académico, artístico y militancia comprometida el presente de nuestro país. Sin más, les deseo el mejor de los éxitos en esta actividad hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias al doctor Raúl Ascúnaga, vicerrector académico de la Universidad de El Salvador. Tenemos la presencia destacada del doctor Atilio Borón, quien es sociólogo y politólogo de origen argentino. Tiene su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Ha sido premiado como el libertador al pensamiento crítico por su obra América Latina en la geopolítica del imperialismo, editada en Buenos Aires en 2012. Fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, para el cual esta Facultad de Humanidades y su Escuela de Posgrados tiene trabajo y relación histórica con ellos. Y quiero destacar que ha sido también un articulista, un opinador, un generador de opinión, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina,
y ha estado muy de cerca con los movimientos sociales y los movimientos políticos de izquierda y prácticamente con una visión de integración y de transformación social. Dos de sus libros más destacados son Nueva Hegemonía Mundial, Alternativas de Cambio y Movimientos Sociales, editado en el 2004, y el segundo, Consolidando la Explotación, la Academia y el Banco Mundial contra el Pensamiento Crítico, editado en el 2008. Sin más preámbulos, dejamos la palabra al doctor Atilio Borón en esta ponencia magistral. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes, amigas, amigos, colegas de El Salvador. La verdad, un placer volver a juntarme con ustedes, si bien ahora de manera virtual, a tono con los tiempos, ¿verdad? Estuve el año pasado en ese magnífico país, con una hospitalidad, fui recibido realmente maravillosa. Había prometido regresar, ni bien tuviera la ocasión, estaba pensando este año, pero bueno, esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa y estamos entonces hoy en día teniendo que ver de qué manera nos comunicamos a través de este recurso que es muy, muy importante y que va a ser todavía más en el momento en que salgamos de esta pandemia. Lo que voy a hacer ahora es plantear algunas tendencias generales, más bien yo diría conjeturas sobre lo que pueden ser esas tendencias a la salida de la pandemia, ¿verdad? Porque la pandemia en algún momento se va a terminar, tarde o temprano, antes o después, pero bueno, hay toda una carrera alocada por parte de los grandes laboratorios medicinales para producir la vacuna. Una vez que esa vacuna se obtenga, habrá que hacer un esfuerzo para garantizar que toda la población la reciba, no solamente los ricos, que la vacuna no sea un objeto de especulación financiera o monetaria, sino que sea algo que va a estar al alcance de todas y todos, ¿verdad? No puede ser eso que algunos reciban la vacuna y otros no. De manera tal de que con todas estas previsiones y estas salvedades yo podría básicamente ver lo siguiente. Primero, plantear de que el viejo orden internacional que hemos conocido, ese orden internacional que se apoyaba fundamentalmente en tres patas, tres soportes, ¿verdad? Una mesa de tres patas. La pata estadounidense, la pata europea y la pata japonesa. Bueno, ese orden se ha derrumbado, se ha venido abajo por completo y ya no tiene ninguna chance de ser reconstituida. Primera cuestión. Esto pese a que autores como o políticos o gobernantes o asesores o estrategas como Henry Kissinger ha insistido permanentemente en la necesidad de reconstruir el orden liberal de posguerra. Y en sus palabras, dijo él, Kissinger, es un orden que realmente ha servido para mantener a la humanidad en paz y para garantizar el progreso, la prosperidad, el avance democrático de la mayoría de los países de la Tierra. El diagnóstico ese es absolutamente equivocado, ¿verdad? Hablar de que ese orden mantuvo la paz, cuando vemos que Estados Unidos prácticamente ha estado desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy ininterrumpidamente en guerra. Esto es algo lo que lo ha venido diciendo el expresidente Jimmy Carter, lo dijo hace un año en una alocución que hizo en la iglesia bautista ahí en el estado donde él vive, en Georgia, y hablando de que por qué Estados Unidos se está quedando atrás en la carrera tecnológica con Estados Unidos, y Carter dijo, bueno, porque hemos pasado gran parte de nuestra historia, gran parte, más del 90%, dijo él, de nuestra historia haciendo guerras, y por lo tanto nos hemos ido desangrando económica y financieramente, ¿verdad? O sea que esta idea de volver a ese orden anterior no tiene mucha cabida. El orden que se viene de vuelta es un orden que, a diferencia del anterior, el que se ha caído, que era un orden basado en la hegemonía indiscutida de Estados Unidos, complementada con dos bases de apoyo, una en la Unión Europea, otra en Japón, ese orden ya ha sido reemplazado porque
el sistema ha cambiado y entonces lo que tenemos es un sistema tripolar pero diferente al anterior. ¿Cuál es la diferencia? Primero la composición, ¿verdad? En el orden tripolar actual tenemos, por supuesto, Estados Unidos, que sigue siendo un país muy importante, nadie va a discutir eso, pero ya no tiene el poderío de antes. Es un poderío declinante, ¿verdad? Claramente declinante. Pongo un ejemplo de los varios. A ver, cuando hace 15, 20 años, incluso menos, 10 años, Estados Unidos decía que ningún barco iraní podía llegar a las costas de Venezuela a ofrecerle suministros e insumos de todo tipo, esa orden se cumplía, porque Estados Unidos tenía capacidad de interceptar esos buques en alta mar y hacerlos regresar o directamente secuestrarlos o por último hundirlos. Hoy en día no lo puede hacer. Y hay, digamos, una ayuda permanente de la República Islámica de Irán a la República Bolivariana de Venezuela, que es posible porque evidentemente Estados Unidos no puede detener. Por otra parte, Estados Unidos se enfrenta con un segundo problema, y es que a diferencia del sistema anterior, que tenía dos socios absolutamente incondicionales, como los países europeos y Japón, hoy en día los otros dos grandes partícipes en el sistema internacional son China y Rusia, ¿verdad? China, por otra parte, no es un actor cualquiera. Es, digamos, hoy por hoy China es la principal economía del mundo. Ustedes podrán decir, bueno, pero el Producto Bruto de China todavía no es tan grande como el de Estados Unidos. Hay toda una discusión. Según cómo se la mida, es más grande el Producto Bruto de China que el de Estados Unidos. Se lo mide de otra manera, un poco menor. De lo que no cabe ninguna duda es que en el 2025, cualesquiera que sean las metodologías que se apliquen para medir el tamaño de la economía china va a ser más grande que la de Estados Unidos. Ahora, importa menos lo grande que es la economía china que otro dato mucho más significativo. China es hoy el primer socio comercial o financiero de 144 países del planeta Tierra, cosa que ni siquiera en el apogeo de la hegemonía norteamericana Estados Unidos supo tener esa condición de ser el primer socio comercial y financiero de 144 países, lo cual le da a China un margen de maniobra en el terreno internacional fenomenal, y lo cual le da también a esos 144 países un margen de maniobra, un apalancamiento que antes no tenían, cuando antes era Estados Unidos o nada, porque ni la Unión Europea ni Japón jamás habrían intervenido ni intervinieron para moderar, atenuar el peso preponderante, avasallador que Estados Unidos tenía en el hemisferio occidental. Y aparte de China, como si lo anterior fuera poco, está Rusia, ¿verdad? Rusia que se ha recuperado de la postración en la cual cayó, la caída de la Unión Soviética, pero se ha ido recomponiendo. Rusia hoy es un actor importantísimo en la escena internacional, es uno de los actores cruciales. La intervención de Rusia ha sido decisiva para poner fin al ataque del Estado Islámico en contra de la República Siria, y es un actor también protagónico en gran parte del planeta y sobre todo en América Latina y el Caribe. De manera tal que Estados Unidos se encuentra en una situación muy difícil en el sistema internacional porque la Unión Europea se ha desintegrado y debilitado. Les voy a citar simplemente lo que dice Brzezinski sobre los países europeos. Brzezinski, siempre un europeo, polaco de origen, pero criado en los Estados Unidos, dice que Europa desgraciadamente se convirtió en un club de viejas potencias coloniales jubiladas que no gravitan en la escena internacional. Y tiene razón, no gravitan ni siquiera en la crisis de Medio Oriente, que es ahí el antejardín, ¿verdad?, de Europa. Y por supuesto Japón ha quedado totalmente marginado, apenas conservando una cierta influencia, pero cada vez decreciente, en el sudeste asiático. ¿Por qué? Bueno, porque Japón es un país que ha sido atraído inexorablemente hacia la órbita de China, que tiene una economía mucho más grande que la japonesa, un mercado inmenso para los japoneses, y ante los cuales Japón no tiene más remedio que
estrechar sus vínculos económicos. Y como decía Martí, quien dice vínculo económico dice vínculo político. Entonces, en ese contexto tenemos una salida de esta pandemia, ¿verdad?, con un sistema internacional marcadamente diferente al anterior. Pero aparte de esto, la pandemia no es que ocasionó la crisis económica. La crisis económica venía ya de arrastre, desde el 2008. Desde el 2008. Solamente que se profundizó y se aceleró con el estallido de la pandemia, ¿verdad? La pandemia lo que hizo fue agravar una situación ya de por sí grave y que originó, digamos, en algunos momentos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, un cierre temporario de la economía, o de ciertos aspectos de la vida económica, no en todos los estados, pero en los más poblados, que llevó de repente la cifra de desocupados de Estados Unidos a más de 40 millones de trabajadores, cosa que no ocurría desde la época de la Gran Depresión. Entonces, el escenario que se va configurando es un escenario en donde se sale de esta pandemia una vez que esta termine, con el gran gendarme del capitalismo mundial fuertemente debilitado, con problemas gravísimos de funcionamiento de la economía capitalista que han llevado a sus principales estrategas y a los principales expertos y tecnócratas y administradores del capitalismo global a decir de que lo que va a ocurrir una vez que termine esta pandemia va a ser un reinicio. Ellos hablan de el gran reinicio del capitalismo, queriendo con esto decir que el modelo anterior, o sea, el modelo neoliberal, ya no va a poder ser utilizado. Es una máquina que se ha congelado como un ordenador, una computadora, un teléfono móvil, y entonces lo que hay que hacer ahora es darle un reset, un gran reinicio. Pero ese reinicio va a tener características muy especiales. Primera característica especial va a ser un capitalismo conducido por el Estado. Textualmente hablan de state-led capitalism, o sea, capitalismo conducido por el Estado. Fíjense ustedes el hiato enorme que separa esta concepción de la dominante hasta pocas semanas, pocos meses atrás, en donde lo que había era el consenso de Washington, la idea de que el capitalismo lo conducían los mercados, el afán de lucro de las grandes empresas era el motor incesante que movía la economía capitalista, y ahora viene esta gente, y quienes le hablo yo no son cualquiera. Estoy hablándoles del equipo que maneja el proyecto económico del Foro Económico Mundial de Davos, que se van a reunir en enero, a fines de enero, en Davos, ¿verdad? O lo van a hacer virtual, según como esté el tema de la pandemia, pero en donde ya iban a hacer el anuncio específico de qué es esto del capitalismo conducido por el Estado. Pero claramente, dicen ellos, esto es una necesidad porque hemos confiado demasiado en la sabiduría de los mercados y los mercados no han resultado ser tan sabios como pensamos. Fíjense qué importante es esto para nosotros en América Latina, porque todavía en este continente tenemos muchos gobiernos cuyos ministros de Economía siguen todavía pensando con las categorías del consenso de Washington. Llevan un atraso ya de varios meses, algunos llevan un atraso más largo todavía, en el caso de Brasil, ¿verdad? Cuando tienen un ministro de Economía como Paulo Guedes, que todavía sigue pensando, ¿verdad? Sigue pensando todavía en el modelo de la economía de mercado tal cual él conoció en la época de Pinochet en Chile. O sea, nada que ver con el mundo de hoy. El mundo de hoy es completamente diferente y la gente que está pensando en el modelo económico, en la puesta en marcha del capitalismo, de ninguna manera está en condiciones de aceptar o de intentar volver a aplicar esta metodología, ¿verdad?, que aplicaron durante tanto tiempo para hacer funcionar el capitalismo. El capitalismo, si va a funcionar, va a ser bajo la guía de un Estado. La segunda característica dice, para hacer todo esto vamos a necesitar que el Estado sea más fuerte. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? En América Latina siempre se ha hablado de que el Estado era demasiado fuerte, que ahogaba la iniciativa privada,
que abrumaba a los contribuyentes con impuestos, lo cual es cierto, con un pequeño detalle, abruma a los pobres, abruma a los consumidores, abruma a los trabajadores, pero no es cierto que el Estado en América Latina esté abrumando con sus impuestos a los ricos. Esto no es cierto en la Argentina, no es cierto en Brasil, no es cierto en Chile y no creo que sea cierto en El Salvador. Creo que en general en nuestros países, evidentemente, la carga fiscal recayó siempre en impuestos indirectos que castigaban a los trabajadores y a los consumidores. Bueno, esta gente, ¿qué está diciéndonos ahora? Los ricos van a tener que pagar más impuestos. Y los segmentos más lúcidos de la clase capitalista, o sea, aquellos pensantes, o sea, no el empresario voraz, ladrón, que está pensando en hacer una ganancia a corto plazo ahora, sino aquellos que tienen una visión más lúcida de la continuidad del capitalismo. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, hay que pagar más impuestos, los ricos tenemos que pagar más impuestos. Eso dice, por ejemplo, Bill Gates, eso dice Warren Buffett, eso dice la nieta de Walt Disney, que ahora es heredera de una fortuna inmensa, ¿verdad? Y dice, es ridículo lo poco que estamos pagando de impuestos. Dice, entonces vamos a tener que pagar mucho más, porque si no pagamos mucho más, ese capitalismo conducido por el Estado no va a tener recursos. De manera tal de que vamos perfilando un mundo con un capitalismo de carácter estadocéntrico, con ricos que paguen más impuestos, con políticas más activas de redistribución del ingreso. ¿Saben por qué? No porque se les haya enternecido el corazón a los capitalistas, sino porque se han dado cuenta, con mucha preocupación, de que numerosas encuestas en Estados Unidos están arrojando resultados como este. Sectores menores de 30 años de edad, cuando se les consulta qué sistema económico le parece mejor, el capitalista o el socialista, comienzan a inclinarse preferentemente por el sistema socialista, cosa que antes no ocurría en Estados Unidos, ocurría un poquito en algunos países europeos, pero ahora hay una diferencia muy marcada, hay una diferencia muy amplia entre aquellos que dicen preferir el socialismo a los que dicen preferir el capitalismo. Y esa diferencia se hace tanto más grande en Estados Unidos cuando ustedes hacen una división del universo teniendo en cuenta la raza o el color, ¿no es cierto? Y entonces la población afroamericana está mucho más a favor de un sistema de tipo socialista y la población latina también. Y esto no pasó desapercibido para esta gente. Que entonces, ¿qué plantean? Plantean los problemas de la sustentabilidad del capitalismo. Ellos dicen, tenemos el riesgo de que este capitalismo, producto del desenfreno total de los mercados, que ha generado una situación, ¿verdad?, de crisis enorme, no solamente en el sistema sanitario, sino que la economía no se recupera. Que tenemos un problema gravísimo de legitimidad política, porque resulta que la distribución del ingreso, por ejemplo en Estados Unidos, el 1% más rico detenta más riqueza que el 80% de la población estadounidense, lo cual es una situación políticamente insostenible. Como es insostenible el hecho de que el 50% más pobre, ya no el 80%, el 50% más pobre de la sociedad americana prácticamente no haya mejorado ni siquiera ni 1% su participación en el ingreso nacional en los últimos 40 años. Entonces ellos están preocupados por la sustentabilidad a largo plazo del sistema. Y están preocupados por el cambio climático. De vuelta, no porque se hayan vuelto ecologistas, sino porque ven que sus negocios están siendo amenazados, porque el cambio climático comienza a tener efectos devastadores, ¿verdad? Tremendas inundaciones, tremendos huracanes, incendios por todas partes. Australia incendiada gran parte del territorio, Portugal. Ahora estamos viendo en California, en Oregon, en Washington State, unos incendios tremendos que duran semanas y semanas, incendios en la Amazonía, incendios, digamos, en otros países asiáticos, ¿verdad? Destrucción de todo tipo, contaminación de los mares, problemas gravísimos para combatir la contaminación. Entonces, ellos están conscientes de eso. Y por lo tanto, acá lo que uno puede empezar a visorar es que estamos llegando a un punto de fractura.
¿verdad? Este es un momento único en la historia universal. Nunca hubo una pandemia como esta, nunca, jamás, ¿verdad? Porque cuando uno mira las pandemias anteriores, nunca llegaron a tener la universalidad que tiene esta. Hubo pandemias muy graves, la gripe española, mal llamada, porque se originó en Kansas, en Estados Unidos, pero en todo caso, la mal llamada gripe española afectó a muchos países, pero no afectó a todos. Y afectó parcialmente a los países de América Latina de manera muy leve. En cambio, ahora tenemos nosotros que esos países que están sufriendo unos estragos tremendos por el COVID-19, empezando por Brasil, siguiendo por Perú, por México, por Chile, ¿no es cierto?, con una tasa de muertos por millón de habitantes que es escalofriante, 600, 700, 800 muertos por millón de habitantes, comparando, por ejemplo, con Cuba, que tiene 9 muertos por millón, o Venezuela, que anda también por ahí, Argentina, que ha empeorado su situación porque la derecha que gobierna la ciudad de Buenos Aires ha abierto de manera absolutamente irresponsable la actividad económica en la ciudad y estamos subiendo ahora, pero estamos por ahí en los 130, 140 muertos por millón de habitantes. Pero comparado con los 800, 700 que tienen países como Perú, Brasil, etcétera, todavía la situación es mejor, pero es mucho peor que la que tienen Cuba y Venezuela, pese al bloqueo. Paradojalmente, a pesar del bloqueo, claro, ahí lo que entra a funcionar es la disciplina social, la organización base, que es el complemento fundamental de cualquier política sanitaria exitosa. No hay una política sanitaria que pueda ser exitosa si la población no está organizada y colabora. Entonces vemos que en esos países, igual que Vietnam es un país que tiene casi 96, 97 millones de habitantes y el número de muertos en Vietnam es ridículo, no llegan a 20 sobre casi 100 millones de habitantes. Bueno, a ver, ¿qué es lo que prueba esta pandemia? Que los estados socialistas, por más problemas que tengan, por más que en algunos casos sean estados de países subdesarrollados, caso, digamos, Cuba, caso Venezuela, mismo Vietnam, o estados socialistas como China, ¿verdad?, que está articulado con una economía fuertemente capitalista en un sector y no capitalista en otro. Bueno, pero esos estados socialistas resultaron muy más eficaces a la hora de combatir la pandemia. Podemos discutir muchas cosas de ellos, cuán democráticos son, cuán legítimos son, qué eficaces son, todo lo que quieran. Pero ustedes toman esos países, toman Laos, por ejemplo, me olvidaba de Laos. Laos es un país que está dirigido por una izquierda radical, maoísta, de nuevo un comportamiento notable en materia de control de la pandemia. O sea, es una lección importante que entonces me lleva a mí a esta gran conclusión, digamos, en la cual trato de amarrar los diferentes lazos de esta exposición. Y es que indudablemente no es casual que los propios capitalistas digan que necesitan más Estado, porque se han dado cuenta que países con más Estado, Cuba, Venezuela, Laos, Vietnam, China, han tenido mucho más éxito, no solamente en el control de la pandemia. Mientras la economía norteamericana se cae a pique, una caída como no registrada desde hacía casi 100 años, mientras la economía británica tuvo la mayor caída en agosto, la mayor caída de su historia registrada, Gran Bretaña, ¿verdad? Mientras eso ocurría, la economía de China va a crecer entre el 2 y el 2,5% al año. Y Vietnam tiene un pronóstico positivo también. Mientras que para el año que viene, la mayoría de las economías, al terminar este año, digo, la mayoría de estas economías del mundo del capitalismo desarrollado van a tener caídas entre el 12, 15 hasta el 19%. Y China este año va a crecer al 2,5%. Y Vietnam va a crecer también. Entonces, ellos se dan cuenta que el Estado hace una diferencia muy significativa. Y esto me lleva a mí a esta conclusión. Bueno, en esta coyuntura tan crítica, tan excepcional, nosotros tenemos que salir a proponer, ¿verdad?, una solución no capitalista a esta crisis. Cuando digo no capitalista, intencionalmente, estoy diciendo que no estamos ahora nosotros en condiciones de proponer una salida socialista, utilizando el término rigurosamente.
anclado en la tradición marxista, ¿verdad? Porque son economías muy vulnerables, muy dependientes, con escaso control de sus recursos y sus riquezas nacionales, y todas son tareas previas a la construcción del socialismo, tareas preparatorias. Por eso yo he hablado de que una de las salidas eventuales de esta crisis, la salida buena, la salida que no es capitalista, es una salida que podemos llamar protosocialista. O sea, una salida que no es socialista en sí misma todavía, ¿verdad? Porque no puede plantearse la socialización de la economía, la cultura, el poder, como plantea los textos clásicos del marxismo, pero sí puede, por ejemplo, avanzar en la recuperación de las riquezas básicas de nuestros países. Sí puede avanzar en la desmercantilización de los viejos derechos sociales que el capitalismo neoliberal ha mercantilizado. Por ejemplo, la seguridad social. Tomen el caso de Chile. La catástrofe humanitaria producida en Chile por el sistema privado de seguridad social, que robó, saqueó durante 50 años los ahorros de todos los chilenos. Entonces tenemos que avanzar hacia la estatización de los sistemas de seguridad social. Tenemos que avanzar en el fortalecimiento de la salud pública. No digo eliminar del todo la medicina privada, pero claramente la medicina pública tiene que ser un objeto prioritario en la agenda de los nuevos gobiernos. Y llegar a instituir, por ejemplo, una legislación como esta, que las autoridades políticas de los países, de nuestros países, tengan la obligación de atenderse en los sistemas públicos de salud. Nada de lo que ocurre hoy en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, supongo ahí en El Salvador también, que los gobernantes y los más ricachones se atienden en un sistema privado caro que ellos pagan y al pueblo le dejan un sistema en ruinas. No. Para que ese sistema sea un sistema que realmente responda, tiene que ser obligatorio que los gobernantes se atiendan en ese sistema, ¿verdad? Y eso se puede hacer. Es una medida alocada, es una medida que se puede hacer y que ninguna persona que tenga una concepción democrática y republicana de la política puede oponerse a esto. Lo mismo la importancia de desarrollar un sistema de producción de medicamentos estatizado, manteniendo algunos laboratorios privados, pero desarrollando una industria medicinal local. Hay países que pueden hacer eso sin ninguna clase de problema y pueden hacerlo en un contexto de articulación, de unión, de convergencia con otros países de América Latina. Países como Brasil tenían en una época un sistema de producción de medicamentos públicos muy importante, igual que la Argentina, igual que México. Bueno, pero eso fue castigado en los años de la dominación neoliberal. Ahora hay que recuperarlo y ellos pueden servir a toda América Latina, no solamente a esos países. Entonces, avanzamos en la recuperación de las riquezas básicas, exportación de minerales, exportación de productos agropecuarios, ¿verdad? No ahogar a esos sectores productivos, pero que compartan una parte significativa de sus ganancias, porque cuando exportan desde El Salvador, están exportando tierra salvadoreña, trabajo salvadoreña, agua salvadoreña. Eso no puede quedar en manos privadas, ¿verdad? Lo mismo avanzar en la declaración de bienes de acceso universal y gratuito, por ejemplo, a la Internet. La Internet ya no es un lujo, es una necesidad civilizatoria de nuestra época. Acá hay un gran debate en la Argentina. El presidente Fernández ha dado un paso muy importante para garantizar, si no la gratuidad, los muy bajos precios que tienen que tener los servicios de telecomunicaciones y de Internet, ¿no es cierto? Y lo mismo avanzar en afianzar la inversión en salud pública, en educación pública, que América Latina en los últimos 40, 50 años sufrió un proceso de privatización de la educación, sobre todo a nivel de la secundaria y la educación superior, que puede quedar ahí, pero eso no puede ir en desmedro de la primacía que tienen que tener el sector público en materia de educación. Entonces yo creo que esta salida, ¿verdad? Ya para redondear, nos da un horizonte diferente. Es decir, están por un lado los de Davos que quieren un capitalismo conducido por el Estado. Nosotros queremos un Estado que nos conduzca por la vía del protosocialismo. Y tenemos, claro, una dificultad, y es que los movimientos populares
Y las clases populares y las políticas progresistas y de izquierda siempre inevitablemente requieren la presencia multitudinaria del pueblo en las calles y plazas para hacer posible que esas políticas tengan lugar y que sean efectivas. Con el pueblo encerrado en sus casas, sea por cuarentena o por apatía o por el triunfo de la antipolítica, porque el neoliberalismo ha cultivado el triunfo de la antipolítica, diciéndole no se metan en la política, olvídense de todas estas tonterías como son los sindicatos, los movimientos sociales, cualquier estrategia de acción colectiva está condenada al fracaso, usted tiene que trabajar, pensar en usted mismo, en su familia y nada de andar en reuniones politiqueras con sindicalistas, con dirigentes de movimientos sociales. Bueno, esa expulsión de las clases populares de la calle debilita totalmente cualquier política de reforma social. Y entonces yo creo que en este momento tenemos que esperar a que la pandemia nos permite, pero no esperar pasivamente, porque podemos aprovechar esta tecnología que estamos utilizando hoy, esto que yo he dado en llamar asociativismo digital. Nosotros podemos hoy, mejor que antes, coordinar acciones colectivas de alcance nacional, continental e inclusive mundial, a partir de las posibilidades de coordinar acciones con movimientos sociales y fuerzas políticas afines que tienen nuestros mismos intereses, nuestra misma vocación humanitaria y justicia social de una manera muy efectiva, porque si antes para comunicarnos teníamos que viajar 6, 8, 10.000 kilómetros para reunirnos en algún punto medio de América Latina y el Caribe y Centroamérica, digamos Lima o Quito, hoy en día lo podemos hacer por este medio. Y esto nos ahorra muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero y nos da la posibilidad de hacer una planificación de acción colectiva. Sin estrategia de acción colectiva no va a haber posibilidad de impedir el capitalismo recargado que quiere la gente de Davos y que quieren los grandes pensadores del imperio americano. Yo con eso dejaría acá, así supongo que habrá preguntas y comentarios. Les agradezco mucho la atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Atilio Borón por su magnífica exposición, por esta conferencia magistral dictada fundamentalmente a la comunidad universitaria de la UES, así como también a la población de El Salvador. Tenemos la segunda parte de esta actividad con la reflexión, el punto de vista, la participación del maestro Rafael Paz Narváez, que nos dará una opinión en torno a esta conferencia magistral dictada por el doctor Atilio Borón. El maestro Narváez es director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, maestro en sociología, docente investigador en métodos y técnicas de investigación social, y en los últimos tiempos ha estado liderando investigaciones científicos sociales sobre los efectos en las áreas económicas, sociales y sanitarias del COVID-19. Es miembro del colectivo Pensamiento Crítico de la UES también. Adelante, maestro. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes, especialmente en este caso, pues con nuestro invitado especial, el doctor Atilio Borón, quien ha dado una conferencia muy detallada en muchos aspectos respecto al panorama posterior al COVID-19, al fin de la pandemia, que aunque en este momento no parezca próximo, definitivamente se acerca a su fin de muchas maneras. En este sentido, habría que mencionar al menos 3 puntos que han llamado poderosamente la atención. La primera es que la debacle económica que actualmente somos testigos, esta enorme recesión mundial, que sin duda alguna tiene una gran presencia en el caso de El Salvador, esta gran recesión mundial no es causa de la pandemia, no es algo que ha producido la pandemia o la gestión de la pandemia, sino es algo que ya venía desde prácticamente una década como un resultado de la gestión económica y política del neoliberalismo, de la doctrina neoliberal
del así llamado consenso de Washington y de la gestión económica y social que se han hecho a partir de las cónclaves internacionales de grandes empresarios y dirigentes de grandes potencias. Pues llama la atención mencionar, ¿verdad?, de que este orden económico internacional llega a su fin, pero que de una u otra manera se está buscando una revitalización del modo de producción capitalista a escala global, y que en esa revitalización del modo de producción capitalista a escala global, la agenda pasa por un fortalecimiento del Estado. Pero en este sentido, un Estado que, aunque se vuelva más redistributivo, un Estado que, aun cuando tenga mayores beneficios para sectores sociales y populares, siempre será un Estado que privilegie la división de unas pocas personas que se siguen enriqueciendo, quizás ya no al mismo ritmo que el neoliberalismo lo ha permitido, ya no de esa forma acelerada, pero manteniendo la hegemonía política y manteniendo en ese sentido la acumulación de capital sobre la base de la opresión y la economía. Entonces, ese es un proyecto post-pandemia, el proyecto de un capitalismo que se asienta más en el Estado. Y, por otra parte, la posibilidad, la oportunidad y la propuesta que los sectores no capitalistas en este sentido proclamen también una política de Estado que luchen en este sentido, tanto en el terreno electoral, que es un terreno de mayor legitimidad en las últimas décadas, que se luche en ese sentido por abrir espacio a una propuesta no capitalista, pero a una propuesta que coincide con esta apertura que habrá a ver, que se verá hacia el fortalecimiento del Estado. Entonces, este es el comentario central, un poco resumiendo las tesis principales del doctor Borón. Me atrevería yo a decir que en el caso de El Salvador, y en el caso especialmente del Triángulo Norte, la gestión post-pandemia, la gestión de la pandemia en sí misma, especialmente en los casos de Honduras y Nicaragua, de Honduras y El Salvador, donde es evidente, Nicaragua se aparta completamente de este esquema, ¿verdad? La gestión de la pandemia, por ejemplo, ha buscado preservar muchísimo la economía. En Nicaragua prácticamente tenemos un ejemplo de esta política protosocialista de la cual se ha mencionado, pero en el Triángulo Norte, especialmente lo que es El Salvador, Honduras y en alguna medida también es evidente en Guatemala, es evidente que las personas que están en los círculos de gobierno están buscando la gestión de la pandemia para una acumulación personal, familiar y de sus grupos políticos afines, de su consorcio en ese sentido político-económico, que está usufructuando el Estado de una forma acelerada, dándole un endeudamiento extraordinario, llevando al Estado prácticamente de manera deliberada a una condición de Estado fallido, que obviamente es una categoría muy a propósito de la hegemonía mundial. O sea, se considera que un Estado fallido facilita, por supuesto, la intervención de las grandes potencias y los grandes organismos internacionales, de manera que subordinen la economía y la política de estos países de manera más clara. Entonces, en este orden post-pandemia que se manifiesta, ciertamente hablando, se requiere la necesidad de luchar por este Estado protosocialista, del cual en el caso de Nicaragua tenemos un ejemplo bastante claro acá en Centroamérica, pero en el caso de El Salvador y de Honduras tenemos especialmente alternativas anticapitalistas que hoy por hoy, en este momento histórico, se encuentran especialmente debilitadas. Es un hecho posible de reconocer, y que el planteamiento de una política no capitalista
de momento no es muy convincente, lo que nos lleva a que estos grupos, especialmente en lo que se refiere a Honduras y El Salvador, están llevando a nuestro país, a nuestro estado, a esa condición casi deliberadamente, lo que hemos hablado, el endeudamiento del Salvador y también el de Honduras ha sido tan elevado que prácticamente ha hipotecado el futuro de las próximas 2 o 3 generaciones. Paralelamente a eso se está dando una circunstancia en la cual las violaciones a los derechos humanos se han incrementado, no diría yo exponencialmente, habría que mejorar esos cálculos, habría que ver al final los cálculos, pero se han incrementado de una manera súper preocupante en países en los cuales hemos tenido hasta hace algunas décadas un promedio de asesinatos por el Estado entre 80 y 100 personas diarias. Entonces es preocupante que El Salvador incurra nuevamente en gravísimas violaciones de los derechos humanos. Está en ese sentido dentro de este esquema en el cual acá en nuestro país, en Honduras, puede que en Guatemala también, este esquema de un capitalismo que se fortalece en el sentido que recupera el Estado, en nuestro caso, se busque que sea un Estado autoritario, inclusive especialmente basado en la fuerza militar, o sea, más que en un consenso provocado por una institución de mejora en los servicios de salud, de mejora en los servicios de educación. Indudablemente algo de eso se tiene que hacer, pero en nuestro caso parece que la apuesta pasa por fortalecer una agenda militar y la inevitable violación de los derechos humanos y la represión y persecución de cualquier alternativa no capitalista. Es algo que no es inevitable, que no necesariamente va a ocurrir, pero que tendríamos que considerar y revertir. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Rafael Paz Narváez por esta exposición que ha desarrollado. Agradecemos a todo el público que ha estado comentando activamente, dinámicamente en todas las plataformas de la universidad, solamente para mostrarles que en esta plataforma de interfacultades hay 70 comentarios ya en este momento, con los cuales vamos a ir sintetizando en grandes rasgos para el comentario. Le vamos a dar ahora la palabra al maestro Wilman Herrera, que será nuestro segundo comentarista también, para que dé algunos elementos puntuales en torno a la conferencia magistral del doctor Atilio Borón. Adelante, maestro Wilman. Muchas gracias. Un saludo al doctor Atilio Borón, al maestro Narváez y especialmente a nuestro vicerrector también y a los organizadores de este importante evento. La ponencia me ha parecido excelente. Creo que probablemente no da justicia a sus palabras, pero me pareció interesante la manera introductoria cuando se hablaba de que se iba a proponer por lo menos ciertas conjeturas de lo que significaba el destino de los modelos neoliberales. Y creo que es muy interesante porque el modelo como tal ha sido la verbigracia de Japón, Estados Unidos y Europa, que han sido los protagonistas de ese modelo, y cómo el modelo mismo ha entrado en una crisis que me parece interesante en el sentido de abrir nuevas posibilidades y pues abre una esperanza y una ventana para América Latina. Creo que el considerar el Estado como el principal artífice de un modelo que se va a restablecer en el futuro ha sido una pieza muy importante, ya que combinó también el análisis sobre el modelo de la pandemia, el papel del medio ambiente. Creo que la parte de integralidad del análisis creo que tiene que ser una preocupación para los diferentes pensadores, no ver solamente un campo en particular, sino integrar todo ese conjunto de fenómenos, ya que el análisis justamente daría pie precisamente para proponer soluciones mucho más viables, considerando no solo el elemento de la sociedad, sino también la forma como se comporta la economía, no solo la economía, sino también considerando el medio ambiente. Creo que la parte de la integralidad es la propuesta muy interesante del análisis. Así que mis felicitaciones y pues agradecer. Espero que en la próxima oportunidad pues, tengamos mucho más tiempo para conversar de esto. Muchas gracias. Un saludo a nuestro vicerrector también.
doctor Asturga. Gracias. Muchas gracias, el maestro Oscar Wilman Herrera, quien es el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Vamos a dar la palabra al doctor Atilio Borón para que pueda interactuar, reflexionar sobre estas dos reflexiones que hicieron los académicos de la UES. Adelante, Bien. doctor. No, yo creo que en general me parece que estamos en línea, ¿verdad?, en esta reflexión importante, los aportes que hicieron los colegas. Creo que realmente hay toda una tarea pendiente por delante. La situación específica de El Salvador y del llamado Triángulo Norte es obviamente objeto de mucha preocupación. Yo la verdad que agregaría o complementaría tal vez lo que ellos han sugerido y planteado es sobre la importancia que nuestra región tiene para Estados Unidos y que en un contexto de crisis como el actual, el problema que tenemos nosotros es que la tendencia del gobierno de Estados Unidos en situaciones como esta es la de refugiarse o replegarse en lo que sería su retaguardia estratégica. La retaguardia estratégica de Estados Unidos es América Latina y principalmente México, Centroamérica y el Caribe. Ustedes están ahí en la línea más inmediata, ¿verdad?, de ataque de parte de Estados Unidos, porque la proximidad geográfica, ¿verdad?, con el imperio es un dato decisivo y convierte la sola presencia de procesos políticos, críticos, reformistas, más o menos radicales, según los casos, en Centroamérica y el Caribe, es visto esto siempre como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces creo que a todas las problemáticas que los dos oradores que me precedieron plantearon muy claramente y que asumo y que he aprendido porque se refería a algunos aspectos muy puntuales de la realidad salvadoreña y centroamericana, tenemos que agregar el hecho de que para Estados Unidos esta región es una región, en primer lugar, que la consideran como propia, absolutamente propia. La doctrina Monroe tiene una importancia decisiva todavía hoy en la estructuración de las políticas hacia América Latina. Y en segundo lugar, la idea que tomó cuerpo hace ya bastante tiempo entre los estrategas del Pentágono de que el Caribe y Centroamérica son la tercera frontera imperial. Y por lo tanto, y ellos dicen, es la tercera frontera, pero la primera desde el punto de vista de vulnerabilidad. Porque ¿cuál es el razonamiento que ellos hacen? Estados Unidos está protegido, ¿verdad?, por dos grandes océanos, por el Atlántico y por el Pacífico, pero estamos totalmente desprotegidos en la frontera sur. Y la frontera sur no es solo México, la frontera sur es México, es Centroamérica y es el Caribe. Entonces, la presión que hay sobre los gobiernos de la región es tremenda, pero una presión tremenda, ¿no es cierto? Porque amenazan, ¿verdad? Son países, muchos de los cuales han expulsado parte de su población que está como migrante en los Estados Unidos, entonces amenazan con las remesas. Las remesas constituyen un componente muy significativo del ingreso nacional de países como México, países como El Salvador o como el Ecuador, ¿no es cierto?, como Perú. Entonces, las presiones que el imperio va a ejercer son muy grandes y ellos ven claramente de que hay signos de descomposición de su predominio en esta parte del mundo, porque contemplaban horrorizados cómo en Chile el gobierno de Sebastián Piñera estaba prácticamente a punto de caer a finales de enero de este año, y que simplemente esas enormes movilizaciones populares que arrancaron el 18 de octubre no lo tumbaron porque la pandemia puso fin a la actividad política callejera. Pero ahora se encuentran con que hay una asamblea constituyente, una convocatoria de asamblea constituyente, y hay en este momento una abrumadora mayoría de la población que está aprobando el llamado a una asamblea constituyente. Es algo que en Chile la derecha no quiere, que Estados Unidos tampoco quiere. Y Estados Unidos ve con mucha preocupación la situación
en Bolivia, porque si bien lograron hacer un golpe salvaje, brutal, mataron mucha gente, desaparecieron, exiliaron, ¿no es cierto? Utilizaron todos los recursos del lawfare para acusar a Evo Morales de terrorista. Un hombre cuya casa, cuya humilde casa presidencial, la casa de un presidente, yo quiero ver cuántos presidentes de América Latina vivían en una casita como la que vivía Evo Morales. Entraron, saquearon, robaron todo, le prendieron fuego a esa casa, a la de la hermana. Digamos, esta gente está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantener a nuestros países aplastados, sometidos al dominio del imperio americano. Y Salvador no es una excepción, por supuesto, más todavía, cuanto más cerca de Estados Unidos, peor es. Más brutal es la reacción del imperio, por aquello que decía don Porfirio Díaz en México. Hablando de México, decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahí no era un marxista el que estaba hablando, ni un teórico de la independencia, estaba hablando con un hombre de la oligarquía, pero que sabía lo que eran las relaciones entre México y Estados Unidos. Pero vuelvo a repetir, Estados Unidos preocupado porque en Bolivia todo indica que va a ganar el MAS. Entonces tiene que haber un nuevo golpe de Estado para arrebatarle el triunfo al MAS, o montar un esquema de fraude gigantesco que hoy en día se puede hacer, con los metadatos, la big data y toda esa historia. Hoy en día se pueden manipular las elecciones. Están preocupados por Ecuador. Han prohibido cualquier partido que tuviera que ver con Rafael Correa. Y Correa está ilegalizado, Evo ilegalizado, Lula ilegalizado, Cristina la está por ilegalizar, Fernando Lugo en Paraguay ilegalizado. Estados Unidos ha utilizado ahora el aparato judicial para descabezar los movimientos populares. Y entonces estaban muy preocupados por la situación de Piñera, de Áñez, por la situación de Vizcarra. Fíjense, Vizcarra está a punto de ser tumbado mañana. Se viene en Perú un gran cambio, un cambio muy significativo. En Ecuador lo mismo, en las elecciones tendrán que hacer una trampa o alguna farsa para evitar que triunfen los herederos de Correa. Un candidato presidencial, Andrés Arauz, muy joven, una fórmula excelente, de gente joven, culta, muy bien preparada, ¿no es cierto? Y lo mismo la situación de Colombia, el deterioro de la situación colombiana. Colombia, que es uno de los mayores violadores de los derechos humanos del mundo, ¿verdad? Mayores, la tasa de criminalidad diaria de Colombia, asesinatos políticos y de líderes sociales, casi un asesinado por día. Sin embargo, los informes que hace la señora Bachelet, ¿verdad? Que es una persona indigna, una persona que ha caído en la peor ignominia, está solo preocupado por la violación de los derechos humanos en Venezuela. No dice ni una palabra del asesinato serial interminable que hay en Colombia. Entonces, ¿esto qué refleja? Bueno, la voluntad del imperio de sostener a estos países y estos gobiernos violando cualquier norma democrática, violando cualquier precepto constitucional, torciendo la justicia para poder manipular a la justicia y sacar del medio a candidatos populares. Pero bueno, esto es ir contra el flujo de la historia. Digo, podrán hacernos retroceder, podrán hacernos caer, pero nos vamos a volver a levantar. Y vamos a llegar al gobierno de Bogotá, y no solamente al gobierno. Tenemos que aprender la lección del pasado, llegar al gobierno, pero avanzar fuertemente en la conquista del poder. Porque el poder en la sociedad capitalista hoy reposa sobre varios pilares. Y es necesario, ¿verdad? Si queremos gobernar para el bien de nuestros pueblos, para el bien de las salvadoreñas y los salvadoreños o la población en la Argentina, Brasil, es importante atacar los pilares que sostienen el orden capitalista. ¿Cuáles son estos pilares? Bueno, primero, la gran riqueza concentrada en sus manos, el poder empresarial, digamos, lo que sería la riqueza apropiada por estos sectores, sea en recursos naturales, en sectores bancarios, en sectores industriales, ¿verdad? En segundo lugar, el poder judicial. Hoy el poder judicial es un componente fundamental porque es un poder que ha sido adiestrado durante más de 30 años por políticas específicas de USAID, las políticas del Departamento de Estado aplicadas a los países de América Latina,
para tener jueces que lo único que hacen es castigar a los movimientos populares y a los liderazgos populares. Es el segundo pilar del poder capitalista. Primero el capital en sí, el segundo el poder judicial, el tercero el poder mediático, el terrorismo mediático que impera hoy en América Latina, un verdadero sicariato mediático que han hecho de la mentira y de la difamación y de la posverdad un arte perverso para engañar a nuestra gente, engañar a nuestras poblaciones, inducirlas a que se equivoquen, a que apoyen a los líderes incorrectos y que dejen de seguir a los líderes que quieren su beneficio. Y luego las Fuerzas Armadas de Seguridad, todas ellas también, igual que jueces, igual que periodistas, entrenadas en los Estados Unidos en diversos cursos. Un país como Brasil, ¿pueden ustedes entender que un país como Brasil haya prestado uno de sus generales para ser el subjefe del Comando Sur? Comando Sur es una organización del ejército de Estados Unidos. ¿Qué hace ahí un militar brasileño recibiendo órdenes de un comandante norteamericano en una agencia militar de los Estados Unidos? Pero esto habla de la fuerza con la cual Estados Unidos se ha arrojado sobre nuestros países, sujetándonos hacia el cuello, sofocándonos. Entonces, ellos están muy preocupados porque ven que es una situación crecientemente insostenible, que ya no les alcanza el bloqueo. ¿Qué más pueden hacer contra Cuba y Venezuela? ¿Qué más? En el colmo de la maldad, en medio de la pandemia más feroz de la historia, esta gente recrudeció las sanciones económicas en contra de Cuba, Venezuela e Irán. ¡Qué talante moral! ¿Qué talante moral, qué contextura moral puede tener un imperio y su clase dirigente que es capaz de cometer un crimen como eso? Crimen que los equipara a los peores dictadores de la historia. Hablamos del genocidio de Hitler, claro que sí, un genocidio imperdonable, salvaje, perverso, pero ¿y el genocidio que está haciendo esta gente? ¿Cuánta gente ha muerto de tantos años de bloqueo, por ejemplo, de los Estados Unidos en contra de países como Corea del Norte, en contra de Irán, en contra de Irak en una época, en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Nicaragua? En el caso de Irak, ¿no es cierto? La señora que fue secretaria de Estado de Barack Obama, que fue inclusive embajadora ante las Naciones Unidas, ¿verdad? Declaró en una entrevista que el casi 1 millón de muertos que había costado la ocupación y el bloqueo de Irak, bueno, le dijeron, ¿usted cree? Le pregunta al periodista, ¿usted cree que vale la pena, que para Estados Unidos valió la pena cubrirse así de tantas muertes? Y yo dijo, sí, yo creo que valió la pena porque hemos salvado la democracia, ¿verdad? Esto es lo que decía esta señora Madeleine Albright, secretaria de Estado, ¿no es cierto?, de Barack Obama. Esa muerte de 1 millón de personas valió la pena. Estamos en manos de esa gente. Por eso tenemos que unirnos y luchar con toda nuestra fuerza, porque son una desgracia para la humanidad. Les digo realmente, pocos casos en la historia de la humanidad registran una malignidad tan tremenda, tan tóxica, tan envolvente, tan penetrante como la de Estados Unidos. A ver, ¿no fue acaso Estados Unidos quien arrojó 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades inocentes, indefensas en Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki? Eliminando así, barriendo de la faz de la Tierra en menos de un santiamén a 250.000 personas. Y matando a casi 500.000 más en los siguientes 8 o 10 años por los efectos de la radiación. Con la complicidad de los gobiernos, los intelectuales de la derecha, que tanto daño nos hacen, nos envenenan a diario con esas publicaciones que hacen los Vargas Llosa, los Enrique Krause, los Andrés Oppenheimer, permanentemente envenenando a nuestros pueblos, mintiéndole a nuestros pueblos, diciendo mentiras salvajes, tremendas. Entonces tenemos realmente que, estamos enfrentándonos en un momento decisivo. En ese momento decisivo, yo me gustaría utilizar la
la metáfora aquella de José Martín, es la hora de los hornos y no se habrá de ver más que la luz. Entonces veamos la luz de por dónde tendremos que caminar para acabar con esta situación de una vez, incluso para que Estados Unidos termine por su propio provecho y dignidad como sociedad, porque el pueblo norteamericano está sufriendo de una manera salvaje. Es un pueblo que ha sido agredido, empobrecido, humillado, explotado, saqueado también ellos. Oiga, podría hablar horas porque ya me he entusiasmado con el tema, perdónenme usted, pero en el año 1980, la diferencia, por ejemplo, en un estudio que se hizo sobre el sector industrial alimenticio, de la alimentación, que en Estados Unidos es muy significativo, imagínense. Bueno, la diferencia entre el gerente general y el trabajador medio era de 40 a 1, una gran diferencia. Ya, por ejemplo, para aquella misma época, en países como Japón o Corea del Sur, la diferencia era 8, 10, 12 a 1. Bueno, en este momento es casi 400 a 1, 400 veces más gana uno de estos bandidos que dirigen esas grandes empresas en relación a sus empleados, que no les dan nada. El salario mínimo de los Estados Unidos en muchos estados está congelado hace casi 50 años. Se ajusta apenas por inflación, nada más que eso, ninguna ganancia en términos reales. O sea que nuestros pueblos sufren la dominación imperialista, pero tengamos presente también que el pueblo norteamericano está sometido a esa misma banda de saqueadores y explotadores, que también a ellos los explotan. Pregúntense cuál es la situación de la comunidad negra en los Estados Unidos. Los matan, pero sin compasión. Y ahora con la COVID-19, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, estuve viendo unas estadísticas, por cada blanco que muere, mueren 3 negros. Miren ustedes, ¿el virus discrimina por clase? No. El gobierno norteamericano discrimina por clase y expone a los negros 3 veces más que los blancos para que se mueran con el COVID. Digo, esta es la situación tan dramática que enfrenta América Latina y por eso, digamos, que tenemos que realmente aunar nuestras fuerzas para librar ese combate que finalmente nos emancipe de toda esta desgracia que hemos venido sufriendo durante tanto tiempo. Bueno, perdón si me extendí y bueno, pero si hay algunas preguntas más o algunos comentarios, con todo gusto trataría de responderlas antes de terminar. Muchas gracias al doctor Atilio Borón por esta magnífica exposición, comentando y dialogando con nuestros ponentes que hicieron comentarios al respecto. Decirles que hasta este momento llevamos 97 comentarios, se ha compartido cerca de 60 veces la exposición en diferentes plataformas en todo el país. Tenemos bastante expectativa en todas las plataformas de la Universidad de El Salvador. Muy agradecidos por esto. Saludamos también y muchas gracias a los comentaristas del público que han exhortado y planteado y preguntado diferentes temáticas. A grandes rasgos, todas estas exposiciones se centran en 2 líneas. La primera, un poco centrar también la discusión sobre el tema ambiental, que una exposición de transición a que sea una sociedad postcapitalista o no capitalista en este momento, cómo tendría que desarrollarse y enfatizarse desde el ámbito ecológico. Y la segunda, que ha sido repetitiva la participación y las preguntas y los comentarios, es en torno a los sistemas tributarios. Si bien es cierto, los estados en general tienen sistemas de recaudación de recursos, ¿en qué medida tendría que transitar una visión postcapitalista, pero con mayor tributación hacia las capas medias y altas, o solo altas, o en sí cómo tendría que redistribuirse y cómo se deberían de hacer una serie de reformas hacendarias al respecto? Doctor, estas son las 2 líneas específicas. Le cedo la palabra. Gracias. Bueno, comienzo por la segunda. Yo creo que es un tema central, ¿verdad? El tema tributario, y por eso me complace mucho ver que mucha gente ahí en El Salvador
ha planteado esta pregunta, porque es una cuestión fundamental. Mire, les voy a contar primero una pequeña anécdota. El presidente Alberto Fernández hace pocos meses se reunió con la canciller alemana Angela Merkel y estuvieron conversando un largo rato. En un momento determinado, la canciller sorprendió al presidente argentino porque le dijo lo siguiente: ¿cómo es que ustedes se las arreglan en América Latina para llevar adelante las tareas del Estado si es que allá los ricos prácticamente no pagan impuestos? O sea, Angela Merkel, que no es una lideresa de izquierda, estamos claros en eso, ¿verdad? Angela Merkel planteando que por qué en América Latina los ricos no pagan impuestos. Y es la gran pregunta, ¿por qué no pagan impuestos? Bueno, esto no quiere decir que no se cobren impuestos ni se recauden impuestos, pero acá se recaudan impuestos. Yo voy a hablar básicamente del caso argentino, pero creo que con variantes es un caso general, una variante de un caso general. Acá se captan impuestos en primer lugar por los empleados que denominan. A ver, los empleados públicos todos pagan impuestos. Y si ganan un poquito mejor que la media, pagan bastante impuestos. Maestros, profesores, toda la gente que está en el sistema público paga impuestos. Los trabajadores formalizados que están en relación de dependencia pagan impuestos. La Argentina hemos llegado al colmo de que los trabajadores manuales un poco mejor remunerados también pagan un impuesto curiosamente llamado a las ganancias. Fíjense la maldad del pensamiento neoliberal, que denomina ganancias a un impuesto que se le aplica al salario de los trabajadores. Y esa misma legislación, por lo menos en la Argentina, exime del pago del impuesto a las ganancias a los beneficios obtenidos cuando uno hace un depósito en plazo fijo en un banco y al cabo de un año, supongamos que obtiene una ganancia del 4, 5, 6%, esa ganancia no tributa impuestos a las ganancias. Esta es la situación extrema de Argentina, pero que no es muy diferente a la que hay en América Latina, porque con ligeras variantes lo mismo pasa, por ejemplo, en Brasil, lo mismo pasa en Chile. O sea, hay contribuyentes cautivos que son las capas medias y los sectores más acomodados de las clases populares, y hay contribuyentes que eluden el pago de impuestos, que son las clases altas. Las grandes fortunas no pagan impuestos en nuestros países. Evaden sus riquezas, las depositan en paraísos fiscales, por eso se armó un gran escándalo con los Panama Papers. Escándalo que fue silenciado por la prensa. Escándalo que la prensa no persiguió, ¿verdad?, con la sistematicidad y la persistencia con la cual han estado persiguiendo, por ejemplo, a líderes populares como Lula, como Cristina, como Correa, como Evo. La prensa, claro, no podía ocultar la noticia, era demasiado evidente. Había peces gordos de la política latinoamericana y de la economía latinoamericana que estaban involucrados en los Panama Papers. Dijeron lo mínimo y después sepultaron la noticia. ¿Cuánto hace que no leen en El Salvador una noticia sobre los Panama Papers? Acá en la Argentina hace por lo menos 5 años ya no se hablaba del tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que hacer esa reforma tributaria. La reforma tributaria tiene que ser progresiva. La reforma tributaria no puede aplicarse a los sectores que viven por debajo de la línea de pobreza, inclusive los que están un poco por encima de la línea de pobreza. La reforma tributaria no puede aplicarse, ¿verdad?, a las capas medias empobrecidas. Además, nosotros tenemos ricos muy ricos. Lo que hay que hacer es acumular la fuerza política suficiente para justamente obligarlos a ellos a pagar. Incluso se puede hacer un planteo muy razonable. Decirle a los grandes ricachones que tenemos acá en la Argentina o ahí en El Salvador o en Brasil, oigan, paguen lo mismo que sus compadres y sus amigos de allá en Europa pagan por sus riquezas.
¿Por qué los de allá pagan 35, 40%, incluso hasta el 50% en los países nórdicos, y ustedes acá no pagan nada? ¿Por qué no? Claro, hay que tener fuerza política para eso. Y organización. Organización del campo popular. Si no estamos organizados, nos van a pasar por encima, nos van a aplastar. Organización del campo popular. Organización y concientización. La batalla de ideas fundamental. Y salir a combatir las ideas conservadoras que tanto daño nos han hecho. Y facilitar el avance de estas reformas tributarias que son absolutamente imprescindibles por una razón, porque si no tenemos un Estado fuerte que proteja a la población más débil de América Latina, esa población va a ser víctima de un genocidio, como de hecho lo está haciendo. Oigan, hay algunas estadísticas, ahora digo de memoria que vi hace poco. Hicieron un estudio internacional patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud. Demuestra ese estudio que en un país como Chile, que en la época de Allende supo ser el país más igualitario de América Latina, hoy en Chile la esperanza de vida de una mujer nacida en un barrio pobre de Santiago, no digo fuera de Santiago, en un barrio pobre de Santiago, la esperanza de vida de esa mujer que nace en un barrio pobre de Santiago es 16 años menor que la santiaguina que nace en un barrio de la clase alta. 16 años de vida le roban. Y en la Argentina, mujeres que nacen en barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires tienen una esperanza de vida 6 años menor que las que nacen en la misma ciudad en los distritos más ricos. Esto es el capitalismo en su plena expansión, ¿verdad? Tanto tienes, tanto vales, y si no te mueres. Entonces, la reforma tributaria es fundamental para esto. Plantearla adecuadamente, ¿verdad? Y plantear la riqueza personal, la riqueza de las empresas, las ganancias empresariales, los bancos que han tenido unas ganancias fabulosas en Latinoamérica estos años, ganancias fabulosas con una mínima capacidad de tributación. Y probablemente para que quieran pagar va a tener que seguir el consejo que en algún momento dio Barack Obama, ¿verdad? Vean que no les estoy acá citando a ningún revolucionario para que no piensen que estoy muy exaltado ni nada de eso, pero Barack Obama dijo que algunas veces para lograr que hacer una política que beneficie a la población y hay que torcerle el brazo a los adversarios, hay que torcerle el brazo a los adversarios. No les vamos a arrancar esas medidas simplemente implorándoles, suplicándoles, diciendo, miren, que gente que sufre en El Salvador, ayudémosle. Bueno, hay que aplicar un poco de fuerza, con convicción, con coraje, porque si no, no se puede hacer nada, ¿verdad? Un autor como Max Weber decía que si no se pide lo imposible una y otra vez, ningún gobierno puede siquiera alcanzar a hacer lo posible. Max Weber, gran teórico, conservador, sociólogo. Si no un gobierno no insiste en lograr lo imposible una y otra vez, no podrá siquiera alcanzar aquello que es posible. ¿Dónde lo dijo esto? En una conferencia dada en los años finales de su vida, La política como vocación. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, reforma tributaria es decisivo, porque sin la reforma tributaria los estados están inermes y con estado inerme la gente se nos muere por enfermedades, no hay vacunas, no hay hospitales, no hay medicamentos, no hay salas de unidades intensivas. Digo, es tan simple como eso. Los mercados no van a salvarnos la vida. Los mercados le van a salvar la vida a los más ricos. El resto se va a tener que morir. Y hay en el capitalismo un fondo de pensamiento tipo limpieza étnica, limpieza de clase, que es muy fuerte. O sea, si se mueren los pobres, mejor todavía. Somos demasiados en este mundo. Primera cuestión. Sobre la cuestión de la ecología, es fundamental. El capitalismo ha destruido el medio ambiente. Destruido el medio ambiente. Miren, en la Argentina, con la expansión de los cultivos transgénicos, tenemos en este momento un nivel de contaminación infernal, no solamente de la tierra,
en la pampa húmeda, la región más productiva del planeta, hasta los ríos, el río Paraná, un río inmenso que viene del centro de Brasil, el lecho del río está lleno de glifosato, lleno de estos agrotóxicos, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Bueno, porque el imperativo del capitalismo es producir, ganar y después no hay ningún compromiso, ni con el país ni con las generaciones siguientes. Esa gente piensa, bueno, hago mi fortuna, después me voy, me radico a vivir en Andorra, en Luxemburgo, en algún paraíso fiscal y que se mueran todos. No tienen el menor proyecto nacional, no tienen ningún orgullo nacional, no tienen ninguna identidad con sus pueblos. Esta es la triste realidad de esas oligarquías latinoamericanas. Por lo tanto, han destruido el medio ambiente. Chávez propuso una idea extraordinaria, sabiendo de que no podemos detener la explotación del oro en la cordillera de los Andes. Pero dijo, hagamos un acuerdo entre todos los países que producen oro para garantizar que todas las empresas tengan que cumplir con estándares rigurosos para evitar la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los ríos con mercurio, la liquidación de especies animales y de especies vegetales. No hubo caso. No hubo caso porque la presión de las empresas fue brutal, sobornando a presidentes, a gobernadores, a ministros, a diputados, a jueces. ¿Se dan cuenta? O sea, el medio ambiente está condenado por el capitalismo. Por eso un gran defensor del medio ambiente, que fue el brasileño Chico Mendes, que por eso mismo fue asesinado por los terratenientes allá en Alagoas, en el nordeste brasileño, Chico Mendes dijo, pretender hacer defensa del medio ambiente, pretender hacer ecologismo radical, sin un cuestionamiento radical al capitalismo, es mera jardinería. Eso no es ecologismo, es jardinería. Entonces, los gobiernos populares tienen que plantear como absolutamente prioritario la defensa del medio ambiente, que los capitalistas han destruido y siguen destruyendo, porque ellos se preocupan solo por su ganancia. ¿Cuál es la forma más rápida de separar el oro del escombro? Bueno, utilizando el mercurio o algún otro mineral venenoso. Lo hacen, sin ningún problema. Después, río abajo, que se mueran, los que se mueran. ¿Quién paga? El desastre que hicieron en Perú, en Cajamarca. Pueden mirar un video que está en YouTube sobre la destrucción de la fauna nativa, ¿no es cierto? Y la flora nativa en Perú Central, en Cajamarca. Animales que nacen, por ejemplo, vacunos que nacen sin dientes, totalmente destruidos por el envenenamiento de los ríos y de los pastos. Entonces, la defensa del medio ambiente es fundamental. Defender la Amazonía, que Bolsonaro está destruyendo a un ritmo infernal, ¿verdad? Para favorecer aquí al agronegocio, a las grandes empresas. Entonces tenemos que poner fin a eso. Fidel lo dijo en 1992, en la cumbre de la Tierra, ahí en Río de Janeiro, la primera cumbre de la Tierra. Dijo, sálvese la humanidad. Dio un discurso muy breve, porque la regla era que los discursos no podían durar más de 7 minutos. Y el discurso está ahí, yo les pido que lo miren por YouTube. Discurso de Fidel, Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro. Ahí lo van a ver. Y él empieza diciendo que hay una especie que está en peligro de extinción en el planeta Tierra, y esa especie es la especie humana. Por supuesto, ahí había algunos gobernantes, yo no sé quién gobernaba El Salvador en 1992, sé quién gobernaba acá en Argentina, estaba Menem, estaba Fujimori en Perú, estaba Collor de Mello, Fernando Collor de Mello en Brasil, muertos de risa, Felipe González de España, estaba en esa cumbre de la Tierra, muerto de risa, una exageración de Fidel, muy ignorante dijo eso. Años después, la revista británica The Lancet, que es la revista más importante, una de las dos más importantes del mundo en materia de ciencias biológicas de la salud, la otra es la revista estadounidense, el New England Journal of Medicine. Bueno, The Lancet, esa revista, publicó un estudio, hizo una investigación
sobre la prognosis de los más importantes científicos, biólogos, acerca de las chances que tenía la humanidad de sobrevivir más allá del siglo XXI. Y hallaron de que los científicos, cuando terminaron de hacer el análisis de los datos, apenas decían que no había más chances que el 50% que la especie humana sobreviviera más allá del siglo XXI. O sea, lo que Fidel había dicho en 1992 fue luego ratificado por la más eminente revista de ciencia biológica de la salud del mundo, como The Lancet. Entonces, la problemática medioambiental es decisiva, fundamental. Y claro, entonces uno dirá, bueno, pero los gobiernos populares, ¿qué hacen? ¿No van a aprovechar los recursos naturales? Sí, pero aprovecharlo de un modo no capitalista, aprovechando, garantizando la sustentabilidad del planeta Tierra, la sustentabilidad de eso que está siendo objeto de aprovechamiento, porque claro, tenemos que alimentarnos. Para alimentarnos tenemos que establecer una relación con la madre tierra, pero una relación amable, amigable, amorosa, no de destrucción a cualquier precio. No podemos hacer eso. Y eso tiene que estar, ¿verdad?, en la agenda, como tiene que estar también en la agenda, estoy ya terminando, redondeando, ¿verdad?, no solamente la defensa del medio ambiente, no solamente la reforma tributaria, tiene que estar la lucha contra el patriarcalismo en todas sus formas, el patriarcado que ha tenido un papel nefasto y que a medida que se espera la crisis social, ¿verdad?, el crecimiento de los feminicidios, ¿no es cierto?, ha avanzado de una manera extraordinaria en América Latina en los últimos tiempos. Tenemos que acabar con eso, porque el capitalismo y el patriarcado son dos caras de una misma moneda. No podemos combatir al capitalismo sosteniendo el régimen patriarcal. O sea, la independencia, el pleno desarrollo de la mujer es un dato absolutamente fundamental, parte fundamental de cualquier agenda progresista de transformación de nuestra América. Entonces me parece que, bueno, yo de esta manera diría, y un dato anecdótico, pero para que vean la gravedad que tiene el tema del medio ambiente, no sé si ustedes saben que en el Pacífico, ¿verdad?, lejos de El Salvador, por suerte, pero en la zona ya más cercana, como entre Hawái y Japón, Pacífico septentrional, hay una inmensa isla, se ha formado naturalmente una inmensa isla de desechos plásticos que tiene una superficie de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Para darse una idea, es una superficie equivalente a 3 veces la superficie de Francia de desechos tóxicos plásticos. El problema que tienen, ¿verdad?, es que esos desechos se van pulverizando por efecto del sol, van cayendo al fondo del mar y se mezcla con los alimentos que comen los peces. Y todo esto salió a luz porque hubo investigaciones que demostraron de que buena parte de los peces que se consumen en todo el mundo y sobre todo en los países que están en ese litoral pacífico, básicamente el septentrional, cercano, ¿verdad?, a las costas de Filipinas, de Corea del Sur, de Japón, etcétera, hay en el estómago de esos peces que subsidia la alimentación, hay elementos tóxicos de origen plástico. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir esa situación? Hay que acabar con todo eso. Pero eso no lo va a hacer ningún gobierno capitalista. Esos son los grandes desafíos del mundo post-pandemia. Bueno, yo creo que mirando la hora y atendiendo al dolor de mis cuerdas vocales, creo que lo mejor es decirles que realmente he estado muy complacido de estar con ustedes, profundamente agradecido por esta invitación, honrado por esta invitación, esperando que el COVID-19 pase de largo, que me roce y que no me lleve, y que si logro sobrevivir a esa amenaza, y si la situación sanitaria de nuestra América se mejora, con todo gusto iré a visitarlos y a continuar esta plática ya personalmente en El Salvador. Así que les quiero dar muchas gracias por haberme escuchado. Me encantaría que me hagan llegar las preguntas que dejaron la gente, porque
Yo aprendo mucho de estas conferencias, escuchándolos a ustedes, los dos comentaristas que me precedieron y que provocaron toda esta reflexión y las preguntas que deben estar ahí. Así que les doy mis gracias y los dejo para que, bueno, ustedes tengan la palabra para el cierre de este evento. Muchas gracias. Fue el doctor Atilio Borón en conferencia magistral América Latina y el orden mundial pospandemia. Asimismo, a nombre de toda la universidad, le damos la palabra de cierre al doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector de la Universidad de El Salvador. Adelante. Gracias, compañeros. Un verdadero gusto deleitarnos con esta visión e interpretación que el doctor Atilio Borón hace del momento que nos ha tocado vivir y palabras alentadoras sobre los procesos de articulación y de resistencia que nuestros pueblos pueden hacer ante el imperialismo. Doctor Atilio Borón, en mi calidad de vicerrector académico, me gustaría que usted nos honrara aceptando una postulación como un doctorado honoris causa de nuestra universidad. Si usted está de acuerdo, yo elevo la propuesta con el apoyo del maestro Wilman Herrera en calidad de decano y el mío propio como vicerrector al Consejo Superior Universitario. No solo estoy de acuerdo, sino que estoy honrado. Así que desde ya cuenta con mi aquiescencia y la verdad me siento honrado por esa propuesta. Con todo gusto. Gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, no queda más que darle las gracias al doctor Atilio Borón, un especialista en sociología, en política, en disciplinas económicas, haciéndonos esta valoración global sobre lo que ha sido la pandemia COVID-19 y sus efectos en todos los ámbitos del planeta. Doy las gracias también a la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Humanidades, al maestro Rafael Paz Narváez y también al decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, al maestro Wilman Herrera, por facilitar, promover, convocar y hacer posible que esta magnífica experiencia que tuvimos de reflexión sea posible y que también en el futuro cercano tengamos la apertura para seguir promoviendo este pensamiento que es indispensable para nuestra comunidad universitaria. Le doy las gracias a todo el público por sus participaciones. Llevamos 133 comentarios, 49 veces compartidos, solamente en una plataforma. Ya vamos a hacer el recuento completo de todas las plataformas institucionales y no institucionales de esta actividad. Y le vamos a hacer llegar las preguntas, doctor Atilio Borón, y las reflexiones que ha hecho esta magnífica comunidad universitaria y también a todo el pueblo salvadoreño. Damos las gracias y hasta pronto. Y aprovecho para darle un mensaje final de despedida que me olvidé. Muchos de estos temas, ¿verdad?, que hemos conversado hoy están planteados en diversas intervenciones mías en mi blog, que es atilioborón.com.ar. E incluso ahí estamos haciendo cursos online que son gratuitos sobre temas de actualidad y de importancia. Así que invito a todas y todos los que quieran participar en esos cursos. Están instalados ahí y ustedes simplemente ingresan y los pueden seguir. Estamos ahora haciendo un curso sobre temas candentes del sistema internacional y bueno, vamos a seguir así. Así que en esa plataforma van a encontrar mucho material de gran utilidad para todas y todas. Es www.atilioborón.com.ar/cursos y ahí ya está. Hasta pronto, les doy un gran abrazo y espero verlos en el próximo año. Gracias por su muy amable atención. Muy amable, doctor. Gracias a usted. Saludamos también a la maestra Rebeca Peralta, quien ya está invitada para una disertación posterior con otros temas de interés para la región latinoamericana. Buenas tardes y hasta pronto. Buenas tardes.